Gracias, amigos televidentes, segunda parte de su Conversemos del día de hoy, 21 de enero del año 2013. Es un gusto para mí poder saludar y es la primera vez que entrevisto en esta tribuna a un gerente del Fondo de Tierras. Bienvenido, es el ingeniero Eddie Díaz. Mucho gusto. Bienvenido, ingeniero Díaz. 11 gerentes en 11 años. El Fondo de Tierra es autónomo. Si no estoy mal, es parte de los acuerdos del famoso papel de la firma de los acuerdos de la paz, para precisamente tratar de subsanar o sanar todo lo que motivó, pudo haber motivado, entre otras, el conflicto y, se puede decir, el enfrentamiento que vivió la población guatemalteca. Toma el control o inicia a gerenciar el Fondo de Tierras el año pasado, en marzo del 2012. En abril. En abril del 2012. En marzo se hizo la convocatoria pública y en abril... ¿Contra quiénes compitió, ingeniero? Bueno, fue un proceso bastante interesante, quiero comentar, porque se abrió el proceso en febrero. Y en marzo se hizo todo el tema de entrevistas, presentaciones, y entiendo yo que participaron 66 candidatos a la gerencia del Fondo de Tierras. De esos 66 candidatos hubo una primera preselección, que quedaron 17 candidatos. Esta primera preselección fue por aspectos académicos, administrativos. De los 17 candidatos hubo otro proceso, donde quedaron 5 candidatos, y esos 5 candidatos fueron sometidos a procesos de investigación. Fue la primera vez, entiendo yo, en el Fondo de Tierras, por los antecedentes que se han dado, que se hace un proceso donde incluso contratan a una empresa que hace análisis psicométricos, y también hacen investigaciones de todo tipo, de la vida privada, económica y profesional. De esos 5 quedan 3 candidatos, y esos 3 candidatos fueron los que el Consejo Directivo finalmente seleccionó. Esto, como usted decía, es porque tenemos una historia un poco complicada en términos de gerentes. Hemos tenido 11 gerentes en 11 años cuando yo tomé posesión. Eso quiere decir que si sacamos estadísticas es un gerente por año. Entonces las historias de los gerentes como que no ha sido muy buena en la institución, y por eso este año le apostaron a hacer un proceso sumamente selectivo. Un consejo directivo es a quien usted le reporta y está integrado por 7 miembros. 5 son de la sociedad civil y 2 son representando al gobierno. Sí, la máxima autoridad del Fondo de Tierras, y así está en su marco legal, es un consejo directivo que está representado por 7 integrantes. 2 son del sector público únicamente, que es el Ministerio de Agricultura. El presidente del consejo es el ministro de Agricultura, quien preside el consejo, y un representante del Ministerio de Finanzas, que en este caso es un viceministerio. Esos son 2 únicamente del sector público, y 5 son de la sociedad civil. Tenemos un representante de comunidades indígenas, un representante de campesinos, tenemos un representante de productores rurales de Guatemala, y un representante de la Cámara del Agro, del sector privado, y un representante... ¿Quién, Carla Caballeros, llega ahí? No, Carla Caballeros, entiendo yo, es la que gerentea en la Cámara del Agro, pero llega el representante, que es un miembro, un asociado de la Cámara del Agro. En este caso es el ingeniero Hans Peter, el que representa a la Cámara del Agro, y un representante de las cooperativas federadas y no federadas, que en este caso es el licenciado Leonel Cordón. Entonces, si mira, es un consejo solo con 2 miembros del sector público. Las decisiones se toman con 5 votos de 7. Eso quiere decir que ni el sector público tiene la mayoría, ni... Pero si el sector privado se pone de acuerdo, aunque el ministro de Finanzas o el ministro de Agricultura tengan una buena idea, no pasa. Es correcto, ese es el asunto. Tal vez hay temas que hay que reformar en un futuro, ¿verdad?
Pareciese que sí. Muy bien, quiero entrar en materia. El Fondo de Tierras nace derivado de la firma de los acuerdos de La Paz. En ese momento u hoy día, gracias Mirna, acceso a la tierra bajo los acuerdos de La Paz, muchísimas gracias. En ese momento, ¿qué se buscaba? ¿Qué parte del conflicto social de la época se buscaba mermar? ¿Se logró o se ha logrado? Sí, eso es bien importante. Digamos que cuando hablamos de los acuerdos de paz, principalmente el acuerdo de aspectos socioeconómicos y situación agraria del país, se retoma las dos grandes causas que han creado conflictividad en Guatemala y que ha sido histórico y social, que es la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra en Guatemala, y el otro es el acceso inequitativo a la tierra. Entonces, en los acuerdos de paz, en estos dos acuerdos que le comento, se define la necesidad de hacer cambios legislativos y cambios institucionales para dar respuesta a estos dos grandes problemas: falta de certeza jurídica y acceso inequitativo. Falta de certeza jurídica tiene que ver con el catastro que no se ha hecho. Tiene que ver, por un lado, por un catastro que nunca se tuvo en Guatemala, y por eso se crea el registro de información catastral, y por un fondo de tierras en el tema también de darle certeza jurídica a todas las tierras del Estado que se dieron desde el tiempo de la reforma agraria en 1962. El Estado dota de tierras a campesinos sin tierras, pero desde ese momento no se les da título de propiedad, solo se les da títulos provisionales. Entonces se crea el Fondo de Tierras para darle esa certeza jurídica a todas estas tierras. ¿Ya terminaron también esa tarea en 11 años? Bueno, esa es una de las preguntas fundamentales, porque la ley del Fondo de Tierras, que fue creada en 1999, define que teníamos 10 años para dar respuesta a esta gran tarea. Sin embargo, van 11. Ya se autorizó otros 5 años adicionales, porque esa tarea, realmente yo creo que se subestimó esa tarea. Hay que conocer cuál ha sido la historia en esa tarea. Como le comentaba, realmente el tema de la estructura agraria de Guatemala tiene sus implicaciones históricas y sociales. En 1962 el Estado decide comenzar a entregar tierras del Estado a campesinos sin tierra. Se estima que en esos años, en 1962, el 68% del territorio de la nación estaba a nombre del Estado. Por supuesto, eran las tierras de la Franja Transversal del Norte y del Petén, las tierras de menos calidad en términos productivos, y se comienza a dotar tierras a personas que no tenían tierras. Sin embargo, no se les dio título de propiedad, solo se les dieron títulos provisionales. Y hasta la firma de los acuerdos de paz, entonces, una de las grandes deudas que tenía el Estado con la sociedad era entregar todos esos títulos de propiedad. ¿En qué porcentaje lo han hecho a lo largo de 11 años? Mire, se van entregando 20,000, más o menos 20,000 escrituras a lo que va del año. Por supuesto, eso no estimamos que es un 20% de lo que es. Estamos hablando más o menos de 103,000 títulos de propiedad que se deberían de entregar en el Estado. Pero aquí hay un tema, digamos... ¿En 11 años? En 11 años, pero hay un tema de fondo, de manera institucional, y por qué no se hizo esto con mayor velocidad. Y es que la lógica dice que primero tenía que haber un catastro. El problema en Guatemala es que nunca hubo un catastro. Nunca ha existido la voluntad política, y muy probablemente me voy a permitir excederme, y empresarial, para lograr hacer un catastro. Es correcto, porque un catastro es el censo de quién tiene la tierra, cuánto tiene, hasta dónde puse mi mojón y dónde debería estar. Claro, su ubicación exacta. Porque, bueno, este es un problema porque cuando se crea el Registro General de Propiedad en Guatemala en 1873, se crea un registro teórico, más no espacial. Eso quiere decir que se registraba una propiedad y solo se decía yo colindo con Pedro, con Juan, sin una ubicación exacta, porque nuestro Código Civil dice, para inscribir una propiedad es coordenadas geográficas y o colindancias. Entonces,
Aquí se han inscrito solo con colindancias, más no con coordenadas. Entonces, cualquiera puede inscribir una propiedad diciendo que colinda con Pedro Juan sin tener la ubicación exacta. Debilidad. Debilidad institucional a nivel nacional realmente. Luego lo que se inscribió realmente no tiene una certeza espacial, el área totalmente espacial. Entonces un catastro lo que viene a evidenciar realmente es si su ubicación es exacta, si el área que tiene es exacta y si el que la tiene en posesión o en propiedad es exacta. Entonces la lógica era que primero tenía que haber un catastro y luego venía el Fondo de Tierras regularizando aquello que el catastro dijera: miren, esto está en posesión de Pedro, pero el título está a nombre de la nación. Entonces ahí el Fondo de Tierras tenía que regularizar esa situación y entregar el título. Sin embargo, en Guatemala las cosas pasaron al revés. Primero se crea la Secretaría de Asuntos Agrarios para mediar conflictos. Después, ¿y el Fondo de Tierras no lo pudo haber hecho? Después se crea el Fondo de Tierras en 1999 y en el 2005 se crea el catastro. Entonces, imagínense, una secretaría mediando conflictos sin un catastro y sin un fondo de tierras que regularizara. Luego un fondo de tierras regularizando sin certeza espacial sobre las regularizaciones de tierra. Y después sale el catastro. Hasta el año pasado, digamos, sometimos a consideración esto a niveles altos, digamos, de la institucionalidad, que no podíamos seguir trabajando así de manera desordenada. Entonces logramos, digamos, ordenar la institucionalidad para que primero fuera un catastro, después viene el Fondo de Tierras a regularizar y si hay conflicto, entonces viene la Secretaría de Asuntos Agrarios. Entonces es un ordenamiento cronológico de las instituciones. Por eso le digo yo, creo que el avance en temas de titulación fue limitado. Sin embargo, con este ordenamiento institucional que estamos haciendo, creemos que los procesos de regularización van a ser masivos y más acelerados. Muy bien. ¿Todavía tiene bastante tierra o poca tierra el Estado? ¿Todavía hay tierra inscrita a nombre del Estado? Sí, hay mucha tierra que todavía aparece como inscrita el Estado. Sin embargo, yo le diría que ya no hay tierra que no esté en posesión. Hay mucha tierra del Estado, pero con mucha posesión de ¿Quién terceros. la tiene? Mire, ¿solo campesinos o hay agroexportadores también en tenencia de la tierra que el Estado es propietario? Bajo, digamos, la lógica original debería estar en manos de campesinos sin tierras, porque ellos son los beneficiarios de estos programas de reforma agraria. Sin embargo, como le comentaba, como nunca se les dio título de propiedad, se desarrolló un mercado de tierras sobre la base de derechos posesionarios. Entonces yo me atrevo a decir que muchos de estos beneficiarios, como todo mercado de tierras, vendieron su tierra a otras personas que muchas veces son agroexportadores, ¿verdad? Tenemos la franja transversal del norte, donde hay muchos cultivos intensivos de exportación que todavía aparecen a nombre de la nación, porque como no llegaron los anteriores beneficiarios a ¿Cómo hacen titular para heredar estos agroexportadores de estas grandes extensiones de caballería si no tienen el título de propiedad? Porque se desarrolló un mercado de tierras con base a derechos posesionarios, sin escritura. Entonces, ¿se vale o es muy desordenado? Mire, lo que pasa es que es un mercado de tierras. El mercado de tierras, siempre hay un oferente de tierras y un demandante de tierras.